la ley aplicada, el amor aplicado. Y vamos a ir a Romanos 12 en los versículos 9 a 16. ¿Sí? Vamos a centrarnos ahí, vamos a estar yendo a algunas otras citas, pero específicamente vamos a tomar estos versículos que el apóstol Pablo va a escribir. Romanos 12 del 9 al 16. Dice de la siguiente manera: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Oremos, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, damos gracias, Padre, por tu palabra. Damos gracias, Padre, porque se nos permite escucharla libremente, Padre, sin tener una preocupación de que acontezca algo. Te agradecemos, Padre, porque podemos estar aquí reunidos como tu pueblo, que viene y entrega adoración, Padre, que viene y entrega alabanza a ti, porque eres digno de ella. Te pido ahora, Padre, porque tu pueblo pueda escucharte, porque tu pueblo pueda crecer en la fe, porque tu pueblo pueda perseverar, Padre, hasta el último de los días. Te pedimos, Padre, para que nos des entonces fuerzas, para que nos hagas firmes, Padre, en lo que es la obediencia, en lo que es el seguirte. Te pido, Padre, por tu pueblo, para que éste sea fortalecido en ti. Padre, te pido por esto, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La hermana dijo ahorita en su agradecimiento que tenía 26 años, reuniéndose, alabando al Señor. Yo tengo 25 años viviendo, así que más o menos voy ahí a pegarle ya a los 26. Y entonces, eso quiere decir que soy un tanto joven, sí, un tanto, ya. Paso de los jóvenes, pero no llego hacia los más grandes. Y como este pensamiento, ¿sí? Yo personalmente choqué, hermanos, o tuve un choque con lo que eran los superhéroes. No sé ustedes, pero hay un héroe, hermanos, nacido en los años 70, ¿sí? Que tuvo sus cómics en Estados Unidos, tuvo sus series animadas en la televisión nacional, tuvo sus películas, hoy en día así es algo famoso, ¿sí? Los héroes. Específicamente uno de los héroes preferidos míos es Spider-Man. No hace mucho hubo una película sobre él. ¿Y por qué hablo todo esto? Bueno, los héroes tienen una definición única, hermanos. Estos son hombres de virtud, ¿sí? Que son resaltados por sus valores o por la causa noble que ellos buscan hacer, aunque no están obligados a ello. ¿Qué quiere decir? Que la definición de un héroe es aquella persona que busca una causa noble, aún abnegándose a sí mismo. Este es un héroe. Por eso es que sobresale un héroe. Por eso es que un héroe es llamado héroe. Y esto, hermanos, realmente me pone en choque a mí al pensar en el cristiano. El cristiano tiene una serie de cosas que debe obedecer. Estos son los mandatos de Dios. Es como regimos nuestra vida. Recuerdo mucho que de niño, hermanos, mi mamá nos sacaba al centro y nos decía, van a caminar por aquí. Y nos mandaba de un lado a otro y nos decía específicamente, no te vayas a otro lado, vete por la banqueta, esta banqueta, no te cruces la calle, no hay necesidad de eso, ve y haz un encargo. Y ahí iba yo viendo una línea, caminando a la banqueta que mi mamá me dijo y cumpliendo con lo que mi mamá me pidió.
Iba, dejaba el encargo y regresaba con mi mamá. Y entonces yo pensaba, bueno, soy buen hijo. La realidad de las cosas es que yo era un hijo. No era un excelente hijo, no era un buen hijo por cumplir con lo que me correspondía. Yo cumplía con lo que se me mandaba. Una de mis obligaciones en la casa era traer buenos resultados de mis escuelas. Esa era mi obligación, mi responsabilidad. Sí, mis padres me aman, me dan mi cobija, mi alimento, un lugar donde yo pueda descansar, pero yo tenía que llevar a él o a ellos mi responsabilidad, que eran buenas calificaciones. Y no por eso quiere decir que yo era un excelente hijo. Bien, un héroe resalta por el hecho de hacer más allá de lo que corresponde. Y el cristiano, hermanos, resalta porque tiene que estar haciendo lo que corresponde para el Señor. En este mundo, el cristiano debe resaltar por el hecho de estar en obediencia a Dios. Y aquí es donde viene mi choque, hermanos, porque el cristiano no hace más allá de lo que le corresponde. Es curioso, pero es la realidad. Te mandan a obedecer a Dios. Bueno, yo puedo amar a mi prójimo. Yo puedo amar a Dios. Yo puedo amar aún a aquellos que me ofenden. No vamos más allá de lo que se nos ha pedido. Cuando hablamos de la ley de Dios, el amor de Dios aplicado, siempre estamos limitados a lo que, bueno, es que esto es lo que he entendido. O bueno, es que esto es lo que se me ha enseñado. Y ahora el apóstol Pablo no nos pone un parámetro que seguir cuando hablamos del amor. Pero nos dice cuál es el mínimo que tenemos que tener y de cuál empezamos, ¿no?, para crecer. Honrando al prójimo, dice así, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En el versículo 9 y versículo 10 nos habla específicamente sobre el amor. El amor sin fingimiento, aborreciendo, vean bien que no dice dejando lo malo, dice aborreciendo lo malo, seguid lo bueno. Entonces el amor inicia de esta manera. Un amor sincero. Un amor que es verdadero. Como les decía hace 3 semanas, el amor nace o inicia en el momento en que uno decide amar a las personas. Es ahí donde inicia el amor. Y un amor sincero, hermanos, no es buscando una correspondencia. No es buscando un beneficio. Un amor sincero inicia amando, queriendo, honrando a esa persona. Allí es donde inicia tu amor sincero. Entendiendo que la persona tiene sus defectos. Que no vas a permitir que estos sigan ahí. Mi mamá me amaba, me ama mucho, pero ella no veía mis defectos como dejar la ropa que yo usaba en la sala como algo correcto. Y aunque ella me ama mucho, ella no permitía que yo llegara a la escuela tirando mi mochila aquí, mis zapatos allá, quitándome la playera en la cocina. Ella entonces iba y me decía, bueno, ven a recoger todo esto, llévalo al cuarto y ponlo donde debe ser. Los zapatos van abajo de la cama, la ropa sucia va en el lugar de la ropa sucia, tienes que tender tu cama. Y la mochila no va en el suelo porque ahí traes tus libros. Entonces yo ya estaba en mi cuarto y tenía que salir a la sala y desde la puerta tenía que empezar a recoger mis cosas. La mochila, los zapatos, la camisa, el cinto que dejaba donde sea.
Y entonces ir a mi cuarto y aventar todo para que volviera mi mamá a decirme, bueno, las cosas no van ahí. Mi mamá me ama mucho, pero no permite que mis errores, que mis faltas sigan en mí. Cuando hablamos del amor sincero, tenemos que hablar de ese amor que acepta a la persona, pero que no permite que las personas sigan en esa situación. Ese es un amor sincero. Cuando hablamos de Dios es al hombre, hablamos del amor más grande que podemos entender. Este amor tampoco permite que nosotros nos quedemos como estamos. Este amor nos lleva a tener un cambio y una transformación. Así que este es el amor sincero, aborreciendo lo malo. Tenemos que empezar pensando o viendo desde la perspectiva hacia nosotros. Porque es muy simple el ver el hecho de las fallas de las personas. Es muy simple ver el hecho en el que las personas me hacen heridas a mí. Y es mucho más fácil el sentirnos indignados hacia con nosotros que ver el hecho que nosotros estamos haciendo hacia los que nos rodean. Cuando hablamos de aborrecer lo malo, debemos de ver el hecho de que primero debemos de estar quitando todo aquello que aún cargamos con nosotros. Nuestro pecado, nuestro carácter, nuestra manera de hablar, incluso nuestra manera de pensar. Primero debe ser quitado de nosotros. Y entonces podemos ayudar a quitar al de esa persona que amamos. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, buscando el bien para los que nos rodean. Buscando el bien para aquellos que están ahí. No solo eso, el versículo 10 inicia de esta manera: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Me pasaba muy seguido, hermanos, tengo algunos primos. Nuestro primo mayor económicamente era mejor que el de todos los demás. Mi tío trabajaba en el otro lado como trailero. Así que el sueldo que él tenía, bueno, era superior al de todos nosotros. Era muy a menudo que mi primo mayor, ¿sí? Lo conocen, a mi primo Jairo, podía conseguir lo que eran los videojuegos más nuevos, las consolas más nuevas. Él consiguió el PlayStation 1, el PlayStation 2, tenía los Game Boys. Y cuando íbamos a su casa era como un, bueno, vas a jugar, estamos esperando que inicies el juego. Y a veces era, bueno, no tengo ganas de jugar hoy. O llegábamos y él decía, bueno, ya me voy con mis amigos. Y era como, ¿qué pasó? Venimos a esto, no te vayas. Pero él tenía todo ese derecho. Era sus videojuegos, era su tele, es más, era su casa. Y entonces mi mamá, ¿sí? A nosotros nos daba la orden, el mandato de compartir nuestras cosas. Debo decir, mi primo en ese entonces no era cristiano. Él, sus intereses eran otros. Entonces siempre vino a mí y recalcar el por qué yo tengo que prestar mis juguetes. Porque yo tengo que estar compartiendo con aquel que no trajo para jugar. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a los demás, hay que tener preferencia hacia ellos. Cuando hablamos de caballerosidad, ¿sí? Es un tema que ha ido muriendo. Pero la idea de que el hombre sea caballero es en preferencia hacia el beneficio de la mujer. Y eso antes de empezar con lo que era la liberación de la mujer. El hombre tenía cierto código de caballerosidad.
Incluso en las peleas, yo recuerdo que hay códigos, hermanos, para pelearnos entre hombres. Y uno de ellos, hermano, el primero de todos ellos es que hay que presentarse a la pelea. Como hombres no podemos retirarnos el no ir a una pelea. Porque déjame decirle que uno deja de tener esa valoración de ser un hombre. Un hombre tiene que enfrentar lo que venga. Es muy curioso, ese era el código. En cuanto al cristiano, hermanos, también tiene una ordenanza, prefiriendo en honor, en honra, los unos a los otros. Y aquí sí va a calarnos, porque esto quiere decir que mi orgullo, aquello que me hace pensar en mí mismo antes que en otros, tiene que ser quitado. Tiene que estar puesto a un lado e incluso erradicarlo en nosotros. Porque mi primer pensamiento va a ser en beneficio del que me rodea, en beneficio de mi prójimo. Ahora el versículo 10 inicia así: amaos con amor fraternal. Yo soy el hijo del medio. Tengo una hermana mayor y tengo una hermana menor. Entonces yo tengo que estar viendo por la hermana menor y espero que mi hermana mayor vea por mí. Pero, adivinen, soy el hombre. Hay que ver entonces también por la hermana mayor. Bueno, ¿y quién ve por mí? Mis hermanas ven por mí. Mis hermanas, las dos ven por mí. ¿Alguna vez han sentido ese amor hacia los demás? Bueno, así es como se actúa. Tú como el hermano mayor protegiendo al menor, cuidando al menor. Tú como el hermano grande, cuidando al pequeño. Y en cuanto a los hermanos mayores, ya que son casados, cuidando a los demás como si fueran sus hijos. Porque este es el amor fraternal. Varones, cuiden a los demás jóvenes, niños que están ahí, como si fuesen sus hijos, como si fuesen sus nietos. Jóvenes, cuiden a las jovencitas como si fuesen sus hermanas menores. No permitan que un barbaján venga a ofenderlas. Mujeres, jóvenes, cuiden a sus hermanos como si fuera aquel hermano pequeño, del cual yo espero que usted no piense que cualquier persona de afuera puedan venir a insultarlo, humillarlo, que se sienta mal. Así que hermanas mayores, cuiden a esos jóvenes niños como si fuesen sus hijos. Porque este es el amor fraternal del cual el apóstol Pablo escribe hacia los romanos. Un amor fraternal, un amor de familia. Cuídense los unos a los otros. En el Evangelio, según escribe el apóstol Juan, en el capítulo 13, el Señor Jesucristo va a dar un nuevo mandato, o así lo expresa Él. En el capítulo 13, versículo 34 y 35, nos dice de la siguiente manera: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esta es la idea del amor y este es el mandato que el Señor nos manda, nos pone: ámense los unos a otros, y nos da el ejemplo: como yo os he amado. Este es el ejemplo de amor que el cristiano debe seguir. Este mismo ejemplo de Cristo entregándose a sí mismo, humillándose, porque déjenme decirle que el Señor Jesucristo, siendo Dios, no tenía necesidad de venir a este mundo a morir. Él era el ser perfecto. No tenía necesidad de tomar un cuerpo de carne y hueso. Él, siendo Dios, teniendo la omnipotencia, omnisciencia, siendo todos los ovnis con Él, no necesitaba venir a sufrir a esta tierra por causa nuestra. Es más, no necesitaba de nuestras oraciones. No nos necesita.
Él es Dios, estemos o dejemos de estar aquí. No pierde poder, no gana poder, no deja de existir por el hecho de que nosotros no estemos aquí. Pero por causa de su amor a nosotros, vino a humillarse, a ser siervo. Recuerden cuando Él va y toma una cazuela con agua y entonces va y empieza a limpiarle los pies, lavarle los pies a sus discípulos. Esa es la misma idea que el Señor quiere que tomemos los unos con los otros. Ámense, porque así todos el mundo reconocerán que son mis discípulos. ¿Quiere ser reconocido como un hijo de Dios? Bueno, necesita amar a su prójimo de la manera en que el Señor nos amó a nosotros. Y el Señor tenía muchas cosas de que quejarse de sus discípulos. Tenía mucho que hablar de sus discípulos. Pero el Señor amó a sus discípulos y les enseñó. Entonces el cristiano debe honrar a su prójimo de esta manera, debe amar a su prójimo de esta manera y debe ser diligente en el amor. Dice así, continúa, ¿sí? En Romanos 12, en el versículo 11, en lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En estos versículos nos habla a ser diligentes en el amor, diligentes en lo que corresponda. Y vean bien, dice, no perezosos. Por lo regular, soy un hombre que me gusta trabajar bajo presión. En el colegio bíblico no tenía yo una computadora, nuestros trabajos ya nos los piden por computadora, escritos con un número específico, un número de letra específico, ciertos reglamentos. Y entonces yo lo único que hacía durante mi tiempo era leer, aprender lo que necesitaba, pero yo no tenía computadora. Tenía que esperar a que mi compañero terminara sus tareas para entonces ir y decirle, ¿me prestas tu computadora? Él era un buen hermano y me decía, sí, deja a cabo. A veces se la acababa a las 3 de la mañana, así que tenía que esperar, tomar su computadora y hacer mis trabajos, mis tareas. Otras veces me decía, fíjate Chihuahua que no voy a poder. Me decía en Chihuahua, ahora que me acuerdo, me decía, no voy a poder, tengo mucha tarea y voy a estar toda la noche despierto. Y entonces era momento de decir, bueno, hay que buscar a alguien más, porque el trabajo hay que entregarlo. Entonces iba hacia otros compañeros y me decían lo mismo, voy a estar muy, muy tarde. Llegaba a un punto en el que decía, bueno, no importa la hora que acabes, ¿sí? Y voy a hacer el trabajo, pero me la prestas. Y me decían, sí. A veces tenía que ir a las 5 de la mañana. ¿Terminaste? Dice, sí, voy terminando. Bueno, a las 5 de la mañana iniciaba. Y para las 7, 8 de la mañana yo terminaba mi trabajo. O los trabajos que eran. Y entonces, trabajando bajo presión, tenía ese apuro, esa necesidad de decir, hay que acabar. Conozco compañeros que una semana antes decían, bueno, toca este trabajo, vamos a iniciarlo. Y día tras día, ellos iban poniendo una parte. ¿Sí? Llegaba el día de la entrega y ellos no tenían esa presión. No sé cómo le hacían. ¿Sí? Realmente no sé cómo se orientaban con los horarios. Pero para mí el trabajar bajo esa presión me hacía tener ese apuro de decir, bueno, hay que acabarlo. No hay otra manera más que acabarlo. Tengo que acabarlo. Cuando el apóstol escribe de esta manera, no es que busquemos esa presión, pero sí es que tenemos que tener esa necesidad de, no perezosos, sino diligentes. No por una presión de tengo que entregarlo, tengo que hacerlo, sino que tengamos ese fervor de realmente buscarlo, de no retrasarlo, de no estar diciendo, bueno, hay otro día, tengo mañana,
Bueno, es que hay tiempo para esto. Bueno, es que no, tengo que. Ha llegado el momento. No hay un día más. No hay algo más. Esta es la diligencia que el Señor espera y busca de nosotros. Estar ahí, constantes, no perezosos. Continúa diciéndonos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vean bien que el versículo 11 y 12 se refiere mucho a lo que es nuestro propio sentir hacia con Dios. Fervientes al Espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué estamos haciendo para con Dios? Saben, es interesante que algunos cristianos pensamos, bueno, es que ya he cumplido con Dios aquí. Ya he hecho esto es lo que me correspondía. Lo interesante, hermanos, que el cristiano realmente no tiene un horario, una salida, ni un pago como tal escrito hacia lo que requiere la vida del cristiano. Tengo un amigo que trabaja en lo que es la comunicación, le llaman por causa del servicio y entonces él dice, bueno, yo entro a las 6 de la mañana el lunes, salgo a las 2, 1 de la tarde, ¿sí? Son mis horas de trabajo, pero mi horario cambia. Y es muy curioso porque tenemos un grupo de amigos y entonces él empieza a mandar mensaje, 2 horas para salir del trabajo, 1 hora para salir, 5 minutos para salir. Y la pregunta, pues, ¿cómo estás escribiendo si todavía estás en el trabajo? Pero eso lineamiento de decirnos, ya voy a terminar mi día de trabajo. ¿Sabe? El cristiano no tiene este lineamiento. El cristiano tiene que ser constante día con día, fervientes en el espíritu, día a día, hora a hora, minuto a minuto. No dejando la oración. Algunas veces decimos, bueno, ya oré para los alimentos, es la suficiente oración por este día. Ya di gracias por ellos. No, el cristiano tiene que ser un hombre de oración. No puede estar dejando la oración. Sirviendo al Señor, es curioso porque pensamos que el servir al Señor es aquí adentro. Y este domingo no me pusieron a hacer algo ahí en el servicio. Saben, los discípulos, los apóstoles tenían una encomienda. Ir al mundo, a predicar a este mundo. Tenían que ir a dar el mensaje de salvación. Y los apóstoles fueron conocidos como siervos del Señor. Estuvieron sirviendo constantemente en su vida al Señor. Y no necesitaban estar encerrados en un lugar para el servicio. Estamos viendo lo que son los viajes del apóstol Pablo los miércoles. Y vemos que él va sábado tras sábado con los judíos a hablarles del Señor. Pero por lo que conocemos, él está entre los cristianos, fortificando, dando a conocer la esperanza del Señor. Esta es la misma idea que nos planta entonces el versículo 12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, sin dejar de hacer lo que nos corresponde, sin ponerlo a un lado. Y en 2 de Pedro, hermanos, nos lleva a tener esto aún más claro, pienso yo. 2 de Pedro, versículo 3 del capítulo 1, dice así, lo que hemos... perdón, estoy en Juan. Dice así en el capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera no será otorgada amplia y generosa entrada, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces hay trabajo por hacer. Por lo regular pensamos que estar al servicio del Señor es terminar lo que hacemos el domingo, lo que se hace con los varones o las juntas que se tienen. Pero este es un error, sino que es la constancia diaria de buscar crecer en nuestra fe y crecer en lo que nos corresponde como cristianos, en nuestra vida espiritual, continuamente. Necesitamos ser diligentes en esto y seguir creciendo. Y aquí, hermanos, es donde viene la idea de que no solo vamos a tener que aprender lo que dice la palabra, sino que vamos a tener que vivir conforme a ella. ¿Quiere realmente seguir lo que dice el Señor? Tiene que estar viviendo conforme a lo que Él pide. Tiene que estar viviendo en esa obediencia al Señor. Continuamos y ya vamos a terminar, unidos como uno en el Señor. Sí, vamos a terminar con estos versículos. Dice así: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos. Sí, vamos a terminar ahorita el último versículo. Tenemos que entender, hermanos, que como un cuerpo, uno solo debemos de estar así. Es curioso, yo tengo ciertos dolores, sobre todo lo que son problemas en mi cabeza cuando no duermo, que me da insomnio bastante seguido. Entonces en las mañanas me levanto y me duele la cabeza porque no tuve un buen sueño. Y entonces mi cuerpo realmente resiente el hecho de que yo no dormí. Es curioso porque lo único que no descansó fue el cerebro. Pero pues mis pies andan todos cansados. Incluso para comer ando cansado. Voy a seguir comiendo la misma cantidad, pero más lento, porque mi boca está cansada. Las manos, no siento necesidad de estar haciendo algo. Y es curioso porque lo único que no descansó fue mi cerebro. Yo estuve acostado toda la noche. No hice otra cosa más que rodar de un lado a otro. Pero todo mi cuerpo resiente el hecho de haber tenido un problema, el no poder dormir. Hoy en la mañana salí, mi puerta, el cuarto que se me ha dado, no me fijé, metí la mano así, la agarré, la cerré, y mi dedo quedó entre la puerta y el de metal que está ahí donde se agarra, y en medio de la uña se quedó prensado, y yo por descuidado no me di la fuerza en que cerré la puerta en la mañana, y entonces mi dedo quedó entre las dos partes y fue doloroso, y pensé, mira, muy tonto de tu parte estar haciendo eso. ¿Cómo puede pasarme esto? Lo curioso es que no solo mi dedo me dolió, literalmente la mano sintió un calambre. El cuerpo sufre cuando uno de sus miembros sufre. Se duele cuando uno de sus miembros está dolido. Yo para enfermarme, hermano, soy muy malo en el hecho de que literalmente me caigo a morir. Si yo tengo una gripa, hermanos, voy a estar ahí en cama, acostado, diciendo mis últimas palabras, mi última petición, la última voluntad, hermanos.
y solo es una gripa. Pero mi cuerpo se duele por completo. El apóstol Pablo nos termina diciéndonos unos a otros: gócese los unos con los otros, alégrense los unos con los otros, pero duélanse los unos con los otros. Esto nos habla de la unidad que tenemos. Y específicamente, hermanos, en el versículo 14, este versículo es muy específico hacia con los demás, no solo hacia con nosotros. Dice así: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. En el salón de secundaria teníamos un compañero y pobre de él, ¿sí? Pero no nos caía bien. Al salón entero, estoy hablando del salón, no de mi grupo de amigos. Y él intentaba encajar, pero sus acciones, lo que él hacía, el cómo hablaba, el cómo trataba a las personas, no lo dejaba encajar. En ese tiempo fue muy malo por parte nuestra, decidimos simplemente alejarlo del salón. Pasaba sus ratos solo. Y al final de cuentas no entendimos que él era parte de nuestro salón. Él logró graduarse, pero literalmente fue alguien que fue apartado. Y realmente es algo que es doloroso hacia con todos. El apóstol nos escribe sobre quien persigue. Y está hablando a la iglesia que está teniendo problemas no solo de ser criticados, no solo de ser apartados, literalmente de ser tomados y asesinados, de perder todas sus pertenencias, todo por lo que puede haber valor. Estas personas que persiguen a la iglesia no son personas que solo van a criticar o estar hablando mal. Son personas que van a estar buscando la vida del cristiano. Y cuando el apóstol escribe: bendigan a estas personas, bendícelas y no las maldigas, realmente es algo que es una carga a pensar desde un punto humano. Porque para nosotros se fue muy fácil decirle a nuestro compañero: no te juntes más con nosotros. Lo que el apóstol Pablo quiere es que estén unidos hacia esto. Hubiera sido muy diferente si los 29 hubiéramos agrupado a este solo. Por más indiferentes, por más buscapleitos, por más mal hablado, esa persona debió haber sido unida al grupo. Bendecid y no maldigáis. Bendecid a quien nos persigue. Esto nos lleva a estar o a tener la idea de unirnos a nosotros. Como un solo cuerpo tenemos un trabajo que seguir para el Señor. Como uno solo para con este mundo. 15. Dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que llorad, unánimes entre vosotros, no altivos. Y termina: sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Necesitamos ser sabios en la opinión del Señor. Necesitamos estar conociendo a nuestro Señor. Es ahí donde nosotros vamos a tomar la sabiduría. El principio de la sabiduría, nos dice la Biblia, es el temor a Jehová. Nuestras opiniones son fluctuantes. Cambian constantemente, cambian conforme a nuestros sentimientos, cambian conforme a lo que nosotros mismos sentimos, queremos o creemos que es lo correcto. Pero déjenme decirle que nosotros estamos bastante chuecos en lo que es esta vida. Hechos, capítulo 1, versículo 43 nos dice, Hechos 1, 24 nos dice así: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Los apóstoles o los discípulos van a escoger a un hombre.
Y para esto van a juntar a todos los seguidores. De estos van a salir 2 hombres y entonces van a ir al Señor y decirle, Señor, escoge a uno de estos 2 para que tome el lugar que falta. Señor, hazlo tú. Necesitamos rendirnos al Señor como su cuerpo. Ir a Él y decirle, Señor, toma mi corazón y cámbialo. Tómame a mí y transfórmame. Toma mi vida y moldéala a lo que a ti te parezca mejor. Pero tenemos que entender que si vamos a hacer esto con el Señor, entonces van a venir momentos que nos va a doler. Termino con esto. Hay un canto que decía, Señor, haz lo que tú quieras, hazme un nuevo ser. Y en el canto ponen la perspectiva de Dios y le dice, me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. En un vaso nuevo te voy a transformar. Y para crear los vasos de vidrio, hermanos, para crear cualquier instrumento de metal, hay que pasarlo por fuego. Hay que destruir lo que no sirve. Y hay que volver a reconstruir, a transformar, a dar forma. Y eso, hermanos, es algo que duele. Es algo que no es agradable. Este canto habla sobre la transformación y el metal, hermanos, para ser transformados necesita ser golpeado muchas veces. El vidrio para ser templado necesita pasar por fuego, fuego extremo. La vida del cristiano, para realmente entregarse al Señor, debe pasar por las dolorosas pruebas de esta vida. Pero debe entender que el cristiano necesita confiar en el Señor. Él es el que ha vencido este mundo. Nos debemos de tomar de Él. Somos su cuerpo. Vivimos para con Él. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Sigue la opinión de Cristo. Ve a Él. Voy a orar, hermanos, y vamos a terminar. Bendito Padre nuestro, damos gracias, Padre, por tu palabra. Damos gracias por lo que tú haces por nosotros. Te pedimos, Padre, que podamos ir a ti. Te pedimos, Padre, que nuestro corazón realmente sea transformado y que podamos tener ese amor por los demás, que podamos amarnos fraternalmente como la familia que somos en ti. Padre, te pido que como un solo cuerpo estemos dolidos con aquellos que están dolidos, estemos gozosos con aquellos que están gozosos. Te pido, Padre, que podamos ir a ti en busca de sabiduría, en busca de esa manera de poder vivir adecuadamente conforme a lo que tú nos pides. Te pido, Padre, que nuestro orgullo sea quitado, que entendamos que somos siervos y que estamos a tu servicio, que es tu voluntad el tenernos, el salvarnos, que es por causa tuya y no por causa nuestra. Ayúdanos, Padre, entonces a ser diligentes. Ayúdanos, Padre, a poder vivir esa manera adecuada que tú pides de nosotros. Te pido, Padre, por tu iglesia, para que ésta realmente pueda seguir tus ordenanzas, para que ésta realmente pueda seguir y cumplir con su propósito. No podemos exaltarnos a nosotros mismos, porque hacemos lo que debemos, hacemos lo que nos corresponde. Así que te pido, Padre, para que podamos esforzarnos en ello, para que podamos poner diligencia en ello. Padre, te pido por esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.